Un lunes festivo con mercados americanos y también mercados de Reino Unido cerrados, una sesión europea un poco más tranquila de lo habitual, lógicamente, y a la espera de los últimos 3 días de mayo y anticipando lógicamente a junio, que viene bastante cargadito con algunos datos, no solamente de Europa, sino con los datos de empleo en los Estados Unidos. Les voy dando la bienvenida, muchísimas gracias. Algunos se van sumando directamente por la opción del chat. Pero hoy Martín, ¿cómo estás? Sí, Alejandro me saluda, Danilo, bueno, varias personas que utilizan el chat. Les recuerdo que es la opción para que yo los pueda leer y obviamente acercarles mis comentarios. Para aquellos que recién se están sumando y no me conocen, soy Facundo Molina, soy director de la Academia de Trading Molefex y estamos de lunes a viernes en este horario compartiendo información sobre los mercados, viendo el cierre de la sesión europea, analizando la sesión americana en tiempo real y lógicamente atento a toda la gran cantidad de datos, noticias que se avecinan, como también lo que está impactando en los mercados. Como decíamos recién, también saludo a Rodolfo que me saluda y me dice que está un poco bajo el volumen. Vamos a tratar de brindar un poco más de audio. Perfecto, acá me dicen que se escucha bien, me dice Newton. Bueno, bienvenidos entonces a aquellas personas que se van sumando, luego me confirman si es correcto también, acabo de subir un poco el volumen. Como les mencionaba, una nueva semana, un cierre de mes, la apertura de un nuevo mes. Estamos entre hoy y mañana lógicamente atentos a lo que sucede en los Estados Unidos, que es la decisión sobre el techo de la deuda. Parece ser que en el fin de semana se avanzó la negociación entre republicanos y demócratas y solo resta la decisión del Parlamento para que quede en el pasado y lógicamente llegue a un buen augurio. Por lo pronto estaremos atentos a que se produzca quizás la confirmación de un cisne negro. Puede ocurrir, la realidad es que hay muy pocas probabilidades que no llegue a un acuerdo. Sin embargo, lógicamente hasta que no veamos la confirmación de que esto es un hecho, entonces lógicamente vamos a estar atento a la decisión final. No hay duda alguna que esto afectará a la apertura de los mercados asiáticos esta noche, también afectará la operatoria de Europa y Estados Unidos en el día de mañana. Si todo llega a un buen augurio, como decíamos recién, es muy posible que hasta veamos una apertura con gap alcista, siguen los índices bursátiles, y atentos porque me parece que es una noticia que está en gran parte descontada por los mercados. Puede haber movimientos correctivos, hay otros argumentos que se vienen por delante y que pueden afectar lógicamente a los mercados. ¿Por qué? Porque hay algunos otros indicadores que no están siendo tan importantes y marcan lógicamente cierto deterioro de la economía americana, como por ejemplo el dato de empleo. Un dato de empleo que el día viernes se conocerá las peticiones de subsidio por desempleo, como es semana a semana. Conoceremos también el ADP, el Automatic Data Processing, que nos menciona el cambio del empleo del sector privado, y obviamente el plato fuerte el día viernes, como lo viene siendo desde hace muchos meses, y es la publicación en simultáneo de los datos de empleo en Estados Unidos. Nos referimos a la tasa de desempleo y a las nóminas de empleo no agrícola sobre el mes de mayo. Así que atentos porque tendremos un día viernes sin lugar a duda con el foco de atención, lógicamente porque estaremos conociendo la evolución del empleo en los Estados Unidos. Se suman más personas, acá Nilton nos dice que entró directamente a buscar Fibonacci. Bueno, Nilton, si has tenido algún inconveniente, hay un montón de información que subimos sobre Fibonacci, me imagino que estás hablando sobre los retrocesos. Te voy a dejar directamente en nuestra dirección info@molefex.com para que nos escribas un correo sobre lo que estás obviamente requiriendo, y con muchísimo gusto te daremos información. Estimo que es sobre mi tesis de grado, la cual ya tiene muchos años. Hice un estudio muy profundo de los retrocesos de Fibonacci y la aplicación en el mercado Forex, más precisamente en los majors, en los pares de mayor volumen del mercado. Así que si es eso, estaré atento a tu correo para poder darte mis comentarios. Muy bien, vamos ahora, luego de hacer esta suerte de presentación y mencionar cuáles son los hechos más relevantes en los próximos días, como también los datos del calendario económico, vamos a entrar un poquito en el análisis directamente y vamos a hablar de lo que estamos observando, por ejemplo, con las criptos. ¿Por qué? Porque fíjense que el mercado tiene memoria y lo que hizo el Bitcoin, que
venía con una jornada fuertemente alcista, continuando la del día de ayer y los últimos días, y luego de alcanzar una zona de máximos cercana a los 28.400 dólares, tenemos la directriz de máximos descendentes. Ciertamente desde ahí empezamos a observar una muy fuerte corrección hasta la actualidad, donde está con el precio actual muy cerca del precio de apertura, conformando una vela en día que se conoce lápida. Es una vela que tiene una alta concepción de cambio direccional y obviamente vuelve a entrar dentro del rango que venía oscilando en el último tiempo. Fíjense que les decíamos y lo venimos haciendo mención, en gráficos mayores entendemos que el Bitcoin todavía debería caer hasta la zona de los 24.100, 24.800 dólares. Está en el rango, ¿sí?, todavía definido y claro, es una suerte de rectángulo con el quiebre del día de hoy todavía sin confirmar, porque obviamente está cerrando muy por debajo y de hecho está cambiando la dirección. En breve estaremos cambiando de dirección de una dirección alcista a bajista, por lo tanto esta fuerte vela en caso de cerrar por debajo de los 25.550, 25.500 dólares nos marca un cambio de dirección de alcista a bajista y lógicamente vuelve a entrar dentro del movimiento en rango que viene conformando en las últimas semanas. ¿Cuál es nuestro parecer para el cripto en general, y en este caso con el Bitcoin, que comenzó en alzas y obviamente perdió y en este momento está cotizando en zona de apertura? Bueno, tenemos un rango entre los 26.000 y 25.500 dólares, un rango que lo lleva a las últimas semanas y que a nuestro entender todavía debería ir a visitar esa zona de 24.100, 24.800 dólares, desde donde esperamos una recuperación. Dicho esto, está entrando nuevamente en rango. Vamos a estar atentos lógicamente a lo que sucede en el resto de las horas y en el cierre del día. Hay más volatilidad de lo habitual. Algunos analistas decían que estaba celebrando la criptomoneda el avance en el acuerdo en los Estados Unidos. Lo cierto es que independientemente de la causa, vemos como en gráficos diarios cede posiciones. Lógicamente esta vela que todavía no ha terminado de conformarse nos marca un fuerte retroceso, un fuerte rechazo. Estamos a 800 dólares de los niveles máximos y lógicamente nos cambia el parecer en gráficos mayores. Si vamos a monedas a temporalidad menor, en 4 horas vemos la cantidad de velas negras que empezó a mostrar en el último tiempo, y en este momento lógicamente tenemos el rechazo en gráficos horarios y cotizando una zona importante que es la zona de los 27.500. Es muy posible que en los próximos minutos veamos un impulso al alza al haber llegado a una zona clave ahora de soporte. Sin embargo, si con una lateralización y una vulneración de esta zona y un cierre de día nos da un indicio lógicamente de que se acabó por ahora el movimiento alcista y vuelve a entrar en los niveles de rango. Vamos a hablar también de otro de los de las criptos también más relevantes. Nos referimos a Ethereum, que nos está mostrando un movimiento similar. Si lo observamos en gráficos diarios, fíjense que estos máximos descendentes que venían guiando el movimiento, inconformando una suerte de patrón de cambio de tendencia, siguen siendo respetados porque vulneró, ¿sí?, nos formó un máximo cercano a los 1.920 dólares. Sin embargo, rechaza los máximos y está cotizando un 60% del total entre máximos y mínimos. Esta fuerte reducción, este fuerte retroceso que nos marca Ethereum en este momento, lógicamente que nos va a llevar la atención a lo que suceda en las próximas horas. Sin embargo, decíamos que si vuelve a meterse dentro de esta línea directriz, no confirma el quiebre y lógicamente un cierre bajista en las últimas horas, hay probabilidad de continuación en la apertura de los mercados asiáticos, una apertura de mercados asiáticos lógicamente con mayor volumen y a la espera de la decisión del techo de la deuda de Estados Unidos. Atentos lógicamente también porque en caso de ceder posiciones y, como decíamos en su momento, de quebrar la zona de 1.800 dólares, confirmaría este patrón de cabeza y hombros múltiples, nos estaría regalando una suerte de cuña, ¿sí?, en gráficos menores, y nos debería mostrar una caída que tiene un objetivo final cercano a los 1.510 dólares. Este es nuestro parecer también en otra de las criptomonedas más relevantes, que es Ethereum, así que atentos porque nos están regalando movimientos interesantes y nos ayudan a tomar decisiones en el corto plazo. Luego de hablar de las criptomonedas, vamos a hablar de las monedas que nos tienen acostumbrados los majors. En este caso volvemos al dólar 100, como bien decía recién Alexander, recupera posiciones
la moneda nipona o de alguna manera corrige la moneda americana, luego de haber alcanzado un fuerte movimiento alcista, llegando cerca de los 141 dólares. De hecho, tuvimos un máximo, si apenas en 140.90, vemos una corrección en esta nueva jornada. Si vemos el gráfico en día, fíjense la cantidad de velas blancas que nos llevaron a un nivel máximo en el día de hoy, cercano a 140.90 aproximadamente, y una fuerte corrección en estos momentos. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia del par es claramente alcista. Si nosotros veníamos observando en gráficos mayores una suerte de figura que nos podría anticipar un cambio de dirección, hablábamos de una suerte de cabeza y hombros. Sin embargo, que el precio último haya quebrado el impulso anterior nos hace abandonar lógicamente la formación de esta figura de cambio direccional. ¿Qué significa? Que puede haber otro argumento que nos indique lógicamente un cambio de dirección. Sin embargo, no es un hombro cabeza hombro o no es una cabeza y hombros invertidos. Si estamos observando una suerte de ida y vuelta a forma de canal ascendente, canal alcista en gráficos semanales, lo podemos apreciar también en gráficos menores, en gráficos diarios. Si uno ajusta lógicamente las zonas de máximos y mínimos ascendentes, acaba de respetar la zona de máximos, y en gráficos menores todavía nos confirmó un patrón de cambio de dirección. Claramente la tendencia del par es en sentido alcista. ¿Y cómo lo vemos? Con herramientas simples como son las líneas de tendencia o líneas de velocidad. En este caso tenemos mínimos ascendentes, los vino a buscar nuevamente. Es muy posible que de los precios actuales vuelva a recuperar posiciones, ¿sí? Y vaya a buscar nuevamente esa zona de 140.90, donde en caso de intentar movimientos de quiebre fallidos nos puede empezar a regalar un movimiento de cambio. Si vamos a gráficos horarios, ¿sí? Lógicamente estamos viendo cierta lateralización, una jornada especial con muy poco volumen asociado, y obviamente uno empieza a marcar zonas a tener en cuenta. En caso de que vulnere 140.50 podemos ver un impulso hasta la zona de máximos, ¿sí? Esta zona de 140.90, 141 que debería y tiene la probabilidad asociada para ir a buscarla. Si nos quiebra esta zona de mínimos ascendentes por debajo de 140, podríamos ver una corrección. A nuestro entender, 140.50 es la primera resistencia antes de ir a buscar los nuevos máximos. Por debajo de 140, sin lugar a dudas, nos podría mostrar una fuerte corrección. Luego hablar de la libra, perdón, del dólar versus el yen. Vamos a ver otro de los medios, que es la libra esterlina, que en el día de hoy también nos muestra lógicamente una debilidad del dólar. Hace varios días que venimos haciendo mención que el dólar es el que está moviendo el mercado, o bien recupera o bien retrocede posiciones. Luego de la suba de las últimas jornadas, en el día de hoy lógicamente lo que estamos viendo es una suerte de corrección. Parte de los argumentos, hay varios analistas que se ponían a favor de que algunos miembros de la Reserva Federal empiecen a hacer mención de que lógicamente debería haber nuevas subas de los tipos de interés. ¿Por qué digo lógicamente? Porque el mercado mueve por el rumor, entonces se empiezan a descontar subas futuras, y eso hace que en el día de hoy veamos, ¿sí?, un retroceso cuando había subido el dólar en las jornadas previas a partir de este rumor. Entonces, lejos de que se confirme lógicamente la suba de tipos de interés, cuando el mercado había descontado de que había llegado a niveles máximos y en principio no íbamos a ver nuevas subas en los tipos de interés, o por lo menos pausadas por un tiempo, y quizás algunos empezaban a mencionar que iba a haber recortes de las tasas de interés, algunos de los miembros de la Reserva Federal, para ser más preciso, de la Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, el Federal Open Markets Committee, como se conoce, si en ese caso fue Buehler, que la semana pasada habló de que se requerían nuevas subas. Claramente el mercado reaccionó a favor del dólar americano. En el día de hoy estamos viendo una suerte de corrección, y si vamos a la libra esterlina en gráficos de 4 horas, lo que estamos apreciando es una suerte de rango. Si uno va a gráficos horarios, fíjense el poco movimiento asociado que nos regala la libra en el día de hoy. ¿Por qué? Porque lógicamente, si decíamos, las bolsas, el FTSE estuvo cerrado, y obviamente también Wall Street, por lo cual lógicamente hay menor volumen asociado en general, y lógicamente tenemos cierta lateralización en este instrumento. A nuestro entender estamos en una zona muy fuerte de soporte, deberíamos y podríamos ver una recuperación mayor para
fijar claramente en las próximas horas cuáles son las zonas a tener en cuenta. Bueno, acaba de tocar hace muy poquito máximo en 93.60 y fíjense que los mínimos están en 93.30. Tenemos aproximadamente entre 30 y 40 pips muy por debajo del promedio diario histórico que tiene la libra esterlina, que en estos momentos son cerca de 74 pips. Esto nos indica claramente menor volumen asociado, sin embargo vamos a estar atentos a la apertura de Oceanía, lógicamente, y luego a los mercados europeos en el día de mañana. A nuestro entender, el nivel lateral es claro, está confirmado, y mientras que no nos quiere 23.30 podría regalarnos una recuperación mayor. ¿Cuáles son las zonas de resistencia? Muy cerquita, 23.60 y 1.2370. Fíjense que es una zona de congestión muy pequeña porque ha bajado esa amplitud de movimientos. Vamos a estar atentos lógicamente a más mañana que en el día de hoy. Entendemos que el rango va a ser característico en las próximas horas en la libra esterlina. Luego de hablar de la libra esterlina vamos a hablar del euro en una semana donde el equipo que dirige Christine Lagarde seguramente esté atento a los datos de inflación que se conocerán en esta semana en la eurozona, porque obviamente, como veníamos diciendo, en las últimas reuniones, en las últimas discursos que ha brindado, Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, dijo que iban a estar muy atentos a la inflación para las decisiones futuras del Banco Central. En principio, varios analistas auguran nuevas subas de tipos en el Banco Central Europeo. A nuestro entender son necesarias. La inflación está generando daño en forma dispar en los países miembros. Hay países que están con más de 22-24% de inflación, y hay otros como Alemania que, más allá que tiene por debajo de los 2 dígitos, y tiene inflaciones muy altas por respecto a sus históricos. Dicho esto, y en una zona clave que está cotizando en este momento el euro dólar, entendemos que este canal bajista, que lógicamente viene guiando el movimiento en gráficos de 4 horas, pareciera que ha llegado a su fin, y el fin lo vamos a determinar en caso de quiebre 0.740, 0.750. ¿Por qué decimos que está llegando a su fin? Porque lo que estamos apreciando en estos momentos es una suerte de lateralización, una lateralización que en este momento encuentra una zona entre 0.690 y 1.07, que es una zona muy fuerte de soporte psicológico. Vamos a volver acabo de borrar el margen superior de este canal bajista que nos marca lógicamente el movimiento. Fíjense que, como les decía recién, este canalcito empieza a encontrar ciertas divergencias. Estamos en gráficos horarios, que significa que mientras que hay máximos descendentes, el RSI en gráficos horarios nos marca mínimos ascendentes. Esta es una divergencia que nos indica agotamiento del movimiento bajista y posible recuperación y cambio direccional en las próximas horas. Para esto, que deberíamos ver es el quiebre de esa zona de 1.0740. Claramente el rango podría prolongarse por el resto de la tarde americana, un rango que entre 0.690 y 0.720 podría ir y venir varias veces. Sin embargo, con la apertura de los mercados asiáticos, entendemos hay alta probabilidad del quiebre de este argumento, de esta zona de inflexión en 0.73540, y lógicamente un movimiento en dirección alcista mayor. Si tuviésemos que medir cuál podría ser lógicamente el objetivo, es una altura similar a la del canal bajista. Para eso lógicamente tomamos el tamaño, lo proyectamos, y vamos a dejar en manifiesto el objetivo en caso que quiebre a 0.735. Tenemos aproximadamente unos 100 pips de recorridos en dirección alcista. Es una figura en gráficos horarios y lógicamente con detenciones intermedias. Sin embargo, tenemos aproximadamente 100 pips de recorrido en modo correctivo frente a la tendencia bajista que viene dominando en las últimas jornadas. Un abrazo, Milton, muchas gracias por tus comentarios. Veo algunos que se van sumando también. Bueno, en este momento, y luego de haber analizado las criptomonedas y analizado 3 de los mayors, nos referimos al dólar yen, a la libra dólar y lógicamente al euro dólar. Vamos a ver qué está pasando con alguna de las monedas secundarias, como en este caso el canadiense que cotiza con el dólar americano. Fíjense cómo se viene comportando en rango y en forma de alguna manera técnica,
decíamos que tenía posibilidades de suba, subió, respetó esa zona de 1.3640, una zona que había marcado lógicamente niveles máximos previos, y en este momento, luego de respetar esta zona, cede posiciones. Si observan gráficos menores, en gráficos horarios, fíjense que se está conformando una suerte de patrón de cabeza y hombros múltiples, ¿sí? Les voy a marcar directamente en este momento cuál es la suerte de cabeza, que es el movimiento intermedio. Tenemos dos hombros previos, y en este momento, donde está empezando a confirmar una figura de cambio direccional, ¿sí? Hizo en el medio un impulso y en este momento está haciendo un segundo impulso. Esto nos indica que desde este lado empezamos a evaluar un posible cambio direccional, un posible cambio de escenario de alcista a bajista. ¿Cuál es nuestro objetivo? Similar a la altura de este patrón de cambio, que tiene 5 intentos fallidos más algunos intentos en zonas intermedias. Y lógicamente debemos esperar para que se confirme esta figura el quiebre de 1.3585. Desde allí podríamos ver un movimiento en sentido bajista hasta 1.3515. Exactamente tenemos entre 60 y 70 pips que debería ir realizando, y quizás lo haga en forma abrupta. En este momento, y vamos a ir a gráficos más pequeños todavía, fíjense que tenemos un segundo rechazo entre 1.357580. No seamos muy precisos al momento de definir una zona de soporte y resistencia. Claramente uno debe entender que la exactitud de los mercados no existe, son niveles, y deberíamos ver un quiebre, así que por debajo de 35.70 nos podría regalar 30-40 pips en forma casi lineal. ¿Por qué? Porque tenemos varios intentos fallidos. Esta suerte de figura de cambio de tendencia, si a medida que se va desarrollando, tiene probabilidad de éxito. ¿Dónde caduca? ¿Dónde nosotros debemos abandonar? Por encima de 36.10. Entonces, a veces aquellas personas que nos consultan sobre de qué forma tomar decisiones, lo cierto es que hay una gran cantidad de alternativas para ingresar al mercado. Siempre recomendamos que tengamos de antemano la zona de salida, tanto obviamente en sentido positivo como en sentido negativo. En este caso, y donde observamos un agotamiento, una muy fuerte zona de resistencia en gráficos mayores, gráficos diarios, fíjense que en hora tenemos un patrón de cambio en formación, y por debajo de 35.80 el desarrollo de un movimiento en escalera que podría estar en 35.20. Lógicamente tenemos el objetivo de salida máximo, y obviamente tenemos la zona de contingencia. Si quiebra 1.3620 deberíamos abandonar lógicamente el desarrollo de este posible escenario en sentido bajista. Así que aquellos que a veces me consultan qué tipo de formas, herramientas, estrategias para entrar y salir al mercado, los patrones chartistas tienen una gran cantidad de información muy útil, y de hecho nosotros tenemos varios webinarios grabados que están en nuestro canal de YouTube y también están en nuestra página en MoreFX, donde tomamos decisiones con patrones de continuación de tendencia como también de cambio de tendencia. Volvemos al análisis del mercado y luego analizar en tiempo real los principales pares de moneda y también el dólar con el canadiense, el famoso Luni. Vamos a ir a ver lo que está pasando con el oro. Un oro lógicamente que para sorpresa de muchos, ¿sí?, se viene comportando lógicamente en sentido bajista. ¿Por qué? Porque obviamente que hay argumentos que deberían darnos un oro alcista, o por lo menos así en el plazo mayor. Lo cierto es que el oro poquito a poquito y despacio, ¿sí?, nos viene conformando máximos descendentes. Nosotros hay una figura chartista que nos está indicando lógicamente esta posible corrección. Decíamos que teníamos varios intentos fallidos en esa zona de máximos históricos en 2070, y lógicamente con los intentos fallidos de querer continuar sin poder realizarlo, poco a poco nos empezó a regalar el movimiento de cambio direccional. Quebró la zona de $2.000, quebró la zona de 1980, luego quebró la zona de 1950, y en este momento está cotizando con muchas ganas de ir a buscar los mínimos de la jornada pasada, muy cerca de 1937. Entendemos que pueden ser vulnerados y puede ir a visitar la zona cercana de 1918-1920. ¿Por qué? Porque si nos vamos a gráficos menores, fíjense que está claramente oscilando en un patrón, todavía no del todo claro, pero tiene más ganas de ser un patrón de continuación que un patrón de cambio de tendencia. ¿Qué tipo de patrón estamos observando acá? Fíjense que tenemos una zona
donde ha rebotado en gran cantidad de veces en 1940, 1939, pero todavía mantiene, ¿sí?, los máximos descendentes con 2 intentos y un tercero de confirmación. Parecía tratarse de una suerte de triángulo descendente. Estos patrones son con probabilidad asociada de continuación, por lo cual por debajo de 1938 deberíamos ver aproximadamente unos 20-22 dólares de objetivo en sentido bajista. ¿Hacia dónde? Bueno, me parece que acá ya está entrando en zona de consolidación en gráficos mayores. Nosotros decíamos que entre 1935 y 1920 hay una zona muy fuerte que debería detener el movimiento y desde ahí deberíamos esperar una corrección alcista. Es importante dejar en claro que el primer movimiento, ¿sí?, no es una buena señal para entrar contra tendencia, sobre todo en la velocidad que puede llevar un oro y en días como hoy que tiene más volatilidad y hasta amplitud de spreads. Por lo tanto, deberíamos ver una detención, una corrección en sentido alcista, algún que otro intento más de ir a continuar, de querer continuar con el sentido bajista y luego del agotamiento empezar a conformar mínimos ascendentes. Por lo pronto, la tendencia del oro es bajista, hay probabilidades de que quiebre en 1938, vaya a buscar como zona intermedia en 1933, 1926 y la zona última de 1918-1920 donde puede desarrollar su objetivo. Desde ahí, y quizás para el cierre de esta semana o para la próxima semana, podríamos ver una recuperación del oro, lógicamente que en sentidos mayores, gráficos semanales y mensuales, entendemos que el oro todavía se encuentra con dirección tendencial alcista. Luego de haber visto un poquito el oro, las criptos, las monedas, los invito a que me acompañen lógicamente con los mercados americanos y más allá de que en el día de hoy tenemos muchísimo menos movimientos por el volumen asociado, claramente lo que se observó es una clara dirección tendencial alcista. En este momento estamos en el contrato por diferencia US100 que replica sobre el Nasdaq y un Nasdaq que nos ha regalado máximos no vistos desde muchísimo tiempo, ¿no? A ver, vamos a mirarlo y confirmarlo. Bueno, desde abril de 2022 nosotros no veíamos a un Nasdaq cotizando. Claramente, si lo observamos en gráficos semanales, varios intentos fallidos, rebotó con la zona del 61%, quebró la zona de 13.700 y en este momento empieza a cotizar en una zona que también tiene memoria y ha visitado en el pasado. Fíjense que ha visitado una zona de mínimo en octubre del 2021 donde rechazó y nos regaló el último impulso alcista durante la pandemia. En este momento creemos que está en una zona clave y más allá de que vamos a observar el comportamiento en gráficos menores, esperamos la apertura lógicamente de la sesión asiática y sobre todo el volumen que vuelva a entrar en el mercado para ver qué pueda suceder. En este momento la zona entre los 14.300 y los 14.430 puntos básicos es una zona clave, entendemos puede oscilar, ¿sí?, en el resto de las próximas horas el índice con movimientos muy en lateralización, aún así volver a hacer un nuevo gap de apertura, pero me parece que estamos entrando en una cierta consolidación y posible corrección para el día de mañana y el día miércoles. Entendemos lógicamente la decisión final del techo de la deuda va a afectar a los índices bursátiles americanos, pero si uno tuviese que tomar decisiones, la dirección tendencial, como decimos, es alcista. La zona de los 14.400, donde marcó máximos, es el nivel a tener en cuenta. En caso de quebrar, tenemos niveles siguientes en 14.600 y en 14.830. Sin embargo, una corrección que es posible se dé y obviamente nos regale un movimiento correctivo, vamos a dejar fijada nuestra principal zona que es cerca de los 14.000 puntos y la siguiente con alta probabilidad de 61.8 de Fibonacci es 13.850. Vamos a las dudas, a las preguntas. Acá me saluda Ferney, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Acá me pregunta si la volatilidad es sinónimo de liquidez. No, no es sinónimo de liquidez, más allá que algunos lo utilizan como sinónimos. Nosotros, cuando hablamos de volumen, ¿sí?, suele ser sinónimo quizás de liquidez. Cuando el mercado tiene liquidez, está líquido, tiene volumen, hay cantidad de operaciones. Sin embargo, la volatilidad es un incremento de la velocidad en el tiempo, es una aceleración de los precios.
Por eso es la diferencia tan importante respecto a liquidez y volatilidad. A mi entender son términos diferentes, sin embargo, lógicamente hay algunos que los toman como sinónimos en forma incorrecta o quizás lo quieren decir de otra forma. Cuando el mercado está líquido es porque posiblemente hay mucho volumen, si hay profundidad, eso es lo que nosotros decimos. Entonces hay muchos contratos negociados, mucha compra y venta de acciones, o hay mucho volumen directamente en lo que nosotros vemos que es el movimiento de los precios. Diferente es cuando hay volatilidad, que a veces se produce dentro de contextos de volumen y a veces la misma volatilidad se produce por la carencia, ¿no? Entonces, al haber menor volumen, quizás alguna operación pueda tener alguna suerte de latigazo en el mercado, un movimiento muy brusco. Pero bien, ya llegando sobre el final y lógicamente saludándolos y deseándoles muy buena jornada de trading, los invito a que nos acompañen, que nos sigan. Estamos de lunes a viernes en este horario, compartiendo información, analizando el mercado en vivo, tomando decisiones en los diferentes instrumentos y compartiendo de ya nuestros análisis para que sean de utilidad. Sin embargo, hemos recibido muchas dudas, consultas sobre elementos o herramientas de trading. Les recomiendo que nos visiten en YouTube. Nuestro canal es MoleFX. Allí pueden encontrar gran cantidad de videos grabados, o aquellos que quieran una suerte de asesoramiento dentro de nuestra página www.molefx.com. Van a encontrar en la sección de academia varios videos que no solamente hemos grabado, sino hemos seleccionado por tema y están a disposición de ustedes. Les deseo muy buena semana, muchísimos éxitos en su trading. Nos encontramos mañana martes. Hasta la próxima.